El banquete de Epicuro. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal? Mi nombre es Agustín Andiarena. Bienvenidos a otro banquete de domingo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estoy acá con Agustín Steven del otro lado de la mesa. ¿Cómo estás, Agus? Buenas, buenas, ¿cómo andan? Está un lindo domingo, un domingo especial, ¿no? Es un domingo especial, es un domingo especial. Venimos cargados, estamos para los que están en vivo. Ya saben por qué. Y para los que están escuchando del otro lado, les voy a contar ahora. Es un domingo especial porque hoy tengo el agrado de presentar a un invitado. Es un invitado que empezó como oyente, escuchando, enviando opiniones y hasta creo que diría aportes al programa. Y creo que hoy ya me gustaría llamarlo como la tercera voz, ¿no? No sé qué te parece a vos. La tercera voz de la mesa. Ponele. Sí, sí, sí. Capaz que un poco mucho, pero bueno, vamos a ver. Y voy a hacer una pequeña introducción. Nuestro invitado tiene 35 años. A ver si saben quién es. Ah, le tiraba esa. Tiene 35 años, es padre, tiene una nena de 1 año y meses. Él se desempeña como coach emocional y empresarial y según nos ha contado, es aficionado por por la filosofía y la psicología. Se ha especializado en la psicología transpersonal y, de acuerdo a investigaciones no oficiales que he realizado, les cuento que es un fanático de ver películas y series. Así que bueno, con nosotros tenemos al señor Gerardo Martínez. Bienvenido, Gerardo, ¿cómo estás? Muchas gracias por esa introducción. La verdad, dejaste ahí la vara alta. Muchas gracias acá por el espacio, por la invitación también. Saludo también al otro Agus, que lo conozco también de hace años. Así que un placer estar acá con ustedes, sin duda. Perfecto, bueno, espero que haya gustado la introducción y espero que Sí, nada, sí, sí. yo creo que vas a estar más que a la altura, así que la verdad que la vamos a disfrutar muchísimo. Y hoy vamos a arrancar con este primer tema que tenemos, los tres juntos. Así que si querés, Agus, contame qué hay en la mesa hoy. Bueno, hoy por un tema que nos trajo Pitu, acá, Gerardo, Ahí yo va. le digo Pitu, A partir eh, de ahora va a ser Pitu. a partir de ahora es No, Pitu. Vamos a hablar sobre el miedo. Me pareció muy, muy interesante repreguntarnos todo, ¿no? Acerca del miedo. Bueno, establecimos algunas que otras preguntitas para ordenarlo un poquito y después un poquito también de charla que cómo va fluyendo, ¿no? Perfecto. Bien, muy bien. Entonces, como para arrancar, para dar una primera ahí patada inicial, nosotros lo que trajimos es una pregunta que me parece que es bastante básica para empezar esto y es, ¿qué es el miedo? ¿Es una emoción o un sentimiento? Esa es la primera pregunta que trajimos, así que yo me animaría a darle la voz, la palabra, a Gerardo, para que arranque. perfecto. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, arrancaste con la pregunta clave, ¿no? Por la cual hay que partir. Bueno, a ver, voy a tratar de no irme muy por las ramas con lo que es por lo menos mi parecer Ok. respecto a esto. Eh, a ver, te diría primero que nada que, bueno, que el miedo es una emoción, ¿no? ¿Esto qué implica también? Entender qué es una emoción o a qué le llamamos emoción. También una palabra bastante difícil De de definir. definir, ¿no? Eh, y a ver, también desde lo que es un poco mi profesión, ¿no? Como terapeuta, Ujú. ¿no? Desde lo que es el coaching emocional. Ahora, a mí me gusta definir las emociones precisamente como movimientos de la psique, ¿no? La palabra emoción tiene como una raíz que implica movimiento. Ujú. Entonces, de ahí podemos como extraer un poco esa definición. Y en un sentido quizás menos abstracto, ¿no? Como algo más práctico o algo con lo que uno se pueda identificar un poco más. Cuando hablamos de movimientos de la psique, hablamos precisamente de estas sensaciones, ¿no? Que experimentamos ante ciertos estímulos, ¿no? Entonces, desde es que yo también trato de explicar las emociones precisamente como avisos de nuestra psique, de nuestra alma, de nuestra mente, como quiera llamarle, Ok. avisos de que algo está pasando, ¿no? Y Perfecto. ese algo que está pasando puede tener, o sea, puede ser una respuesta a un estímulo tanto externo como interno, Exacto. ¿no? Perfecto. Básicamente. Porque, Bien. a ver, creo que todos podemos identificar que uno puede sentir una emoción ante ver, escuchar algo,
Sí. como también por solamente recordarlo. Exacto, lo pensás y pum, se dispara. Ahí va. Y se dispara una emoción, claro, Exacto, ¿no? perfecto. Entonces, bueno, también, las emociones, como son avisos de algo que está pasando, es importante entender que son avisos, ¿no? Que Entonces esto, bueno, después puede ser otra. el Claro, miedo sería exactamente, una ¿no? emoción, sería este aviso frente a alguna especie de estímulo que estamos teniendo o de adentro o de afuera. Claro, exactamente, ¿no? Entonces Bien. el miedo sería la emoción que tiene como función o como propósito alertarnos de que existe alguna posible amenaza, riesgo o Ahí peligro va, a nuestro alrededor, ahí va, básicamente. Creo que claro. es una buena definición de lo que sería el miedo, ¿no? Me No sé si están de parece. acuerdo, si lo comparten. Agus, yo sé que Agus Sí, seguro yo ahora iba, te dice que no. no, iba un poco por ahí, lo pensé más desde el lado este de la neurociencia, bueno, que el Pitu lo tiene muy, muy claro, y creo que tiene que ver con esto, ¿no? Un estado de alerta y es una respuesta protectora del cerebro que dice, ojo con eso. Frente a una amenaza, ¿no? Es una especie de circuito defensivo, y encontré algo que me pareció, bueno, en esto de emoción y sentimiento, yo creo que la emoción, coincido con lo que dijo Pitu, pero creo que tiene esta, por donde venimos o donde hemos revisado, esta cualidad más fugaz, y si perdura en el tiempo, seguramente voy a profundizar en eso más, Davos, se vuelve un sentimiento. Entonces creo que de movida es una emoción, pero bueno, puede persistir y puede volverse una especie de sentimiento. Eso además sería para pensar. Y encontré algo muy interesante recién, había una nota que hablaba de Infobae del miedo, muy loco, Me gusta que y me Agus, decía, mientras estamos haciendo el podcast, te va mirando y te sí, va leyendo las noticias. Es tipo, es en vivo este tipo. Es increíble. Sí, sí. el momento. Y me gustó porque dice, es una respuesta de lucha, huida o inmovilización. Entonces, estas tres características que puede generar movimiento, puede generar quietud, puede generar muchas cosas, creo que ya va por cómo la respuesta propia que le da uno, pero que puede Claro. implicar tres cosas distintas. La verdad que no lo había pensado de ese lado yo. Pero sí, coincido con la definición de Pitu. No sé Muy vos, bueno. Agus, por dónde. Bueno, yo les voy a decir la verdad. Yo empecé a escribir para darme una idea, ¿no? Para materializar esto. Y lo primero que escribí, porque fue lo primero que pensé, es un sentimiento. Porque me imaginé el miedo en el tiempo. Porque lo primero que hice fue a decir emoción, fugaz, sentimiento, la foto. Lo que perdura, ¿no? Lo que habíamos dicho, es más estático. Entonces lo asocié automáticamente a eso. Y empecé a escribir un poquito sobre eso para hablarlo. Y dije, no, pará. Esto no perdura en el tiempo. Si yo cuando voy a pelear tengo miedo. Pero yo no me quedo con el miedo cuando me voy a mi casa. Se me pasa después, mismo suena la campana y se me pasó. Y ahí dije, pará, acá entré en quilombo bárbaro. Volví para atrás, borré. No, y ahí te pongo, para mí el miedo es una emoción y lo tomé como algo dinámico. Pero volviste a traerlo vos como que puede perdurar en el tiempo. Y ahí me generó esta duda. Entonces quedé como, de acuerdo a esto, para mí es una emoción. ¿Qué es? ¿Es una sensación de alerta? Estamos los tres de acuerdo con esto. Pero me quedó esta pregunta que tal vez, y no estaba acá pactada, creo que ojalá estaría bueno que lo podamos contestar, y es, ¿qué pasa cuando eso perdura en el tiempo? ¿Qué pasa cuando el miedo me queda en el tiempo? Y eso me llevó atrás de eso, ¿yo puedo combatir el miedo? ¿Qué me cuentan? Bien, si puedo tomar la palabra. Claro. Claro, creo que mira, justo No hay ahí donde nadie la más, cuestión- no hay nadie más calificado, así que sí. Perfecto, perfecto. Esperemos que así sea entonces. No, bueno, a ver, ya ante ese escenario, ¿no? Que plantean cuando una emoción perdura en el tiempo, no, porque tal cual una emoción es fugaz. Y en Claro. sí creo que, o sea, dura pocos segundos todo lo que es la reacción fisiológica que genera, ¿no? Ya cuando perdura, bueno, acá ya podríamos explicarlo desde otras cuestiones más profundas del funcionamiento de la psique, pero sin explayarme tanto, sin desviarme. Hmm. Claro, el tema es el siguiente, una emoción, o mejor dicho, cuando uno está en un estado emocional alterado, digamos que cuando uno está como totalmente invadido por una emoción, Sí. lo que ocurre es que también nuestro intelecto se ve poseído por ese estado, ¿no? Se ve contaminado en algún punto. Y ahí es donde también ocurre que nuestro intelecto, que tiene la función precisamente de analizar, de discernir, de tomar decisiones, Sí. al estar contaminado no va a operar con pleno uso de sus facultades, ¿no? Entonces, lo que suele ocurrir ahí es que precisamente desde nuestro razonamiento, o desde el intento de razonamiento, cuando estamos en un estado emocional alterado, lo que terminamos generando es precisamente la perpetuación de ese estado emocional, ¿no? Es Ok. como, Lo claro, metes en un esto, loop. a ver, Como que lo metemos en un loop. exactamente, En vez de dejarlo que exactamente, pase, entras le en un pongo loop. el loop y que quede ahí, Tuki.
Tal cual, tal cual, tal cual. Un ejemplo muy concreto de esto, creo que todos lo hemos vivido alguna vez, cuando tenemos esta sensación, por ejemplo, de decepción, de desilusión, de fracaso, que también es una emoción, o son emociones, nuestra mente tratando, o sea, en un esfuerzo racional de comprender la situación, pues también ocurre que nuestro cerebro no tolera incertidumbre y necesita tener como una respuesta a todo, y si no la tiene, la inventa. Entramos ahí, entramos en ese loop. Claro, es un detalle que no es menor. Ahí entramos en ese loop donde, por ejemplo, si sufrimos una desilusión, nuestra razón empieza, o nuestro intelecto empieza a decir, siempre te pasa lo mismo, no puedes confiar nunca en nadie, sos un boludo que bla, 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 y qué sé yo, y ahí donde la emoción se perpetúa. Claro. Porque le estás como retroalimentando constantemente. Y la revivo, la vuelvo a pasar, la vuelvo a hacer Exactamente. a crear. Pitu, yo te había hecho Tal una cual. pregunta hace tiempo y creo que va por ese lado, porque le había dicho una frase a Pitu tipo que el cerebro es un poco vago y como que está acostumbrado a las redes neuronales a emociones. Y él me dio una contestación muy buena que tiene que ver con esto que decís vos, que estás repitiendo ahora, que es que no es que es vago, sino que trata de ser eficiente y en esa eficiencia se mantienen esas redes neuronales, entonces genera esto de que perpetúa esta emoción hasta que se convierte en sentimiento, podríamos pensarlo, ¿no? Por ahí. Podríamos pensarlo, sí, ya hablar, por ejemplo, de la distinción de emoción y sentimiento, creo que sería también para otro capítulo, porque sería bastante más extenso. Eh, claro, bueno. Pero bueno, sí lo que podemos decir, quizás en términos un poco más sencillos y quizás objetivos, es que claro, cuando entras como en ese loop, ¿no? De ir como recorriendo el mismo camino neuronal que ya está trazado, lo que haces es ya generar, digámosle, un vínculo con el estado emocional, ¿no? Como que ya te empezás a relacionar desde un lugar que obviamente no es un lugar deseable, porque, salvo que es una emoción, digámosle, deseable, ¿no? Pero si no es como que terminas como reviviendo la misma emoción. Y el peligro también con eso es que aquello que te disparó la emoción originalmente se termina complementando con otros elementos que uno empieza a sumar y a inventar, y ahí es donde también la emoción no solamente que perdura, sino que hasta puede crecer. Claro. Y entonces se complica más, ya se complejiza mucho más. Entonces, Claro. volviendo al tema de la pregunta, creo que me animo ahí a tirarlo, a ver si más o menos la voy entendiendo y por dónde vamos, y un poco creo que era lo que pensaba, es si lo podemos combatir al miedo. Yo creo que acá el key de la cuestión no es combatir el miedo en sí, porque es una emoción que va a aparecer. Creo que al ser una herramienta que tenemos ya adentro de esta maquinola que somos, que aparece, creo que podemos trabajar con eso, ¿no? Más que ponernos a combatir el miedo, digamos, frente a frente, sino que trabajar para poder identificar esas cosas que hacen que vayamos o que aparezca esa emoción y manejarlo. O como yo creo, yo fui a parar ahí por el hecho de lo que pasa cuando a mí me surge el miedo cada vez que estoy por pelear. O sea, lo primero que pasa cuando yo estoy en el vestuario, vendándome, o en casa, o cuando ya suena tu nombre y voy caminando, miedo es lo más chiquito que se llama lo que te aparece. Y si salgo corriendo y ya perdí, y me rompí el culo para estar ahí. Digo, nosotros ahí para eso lo trabajamos y hacemos un trabajo, a veces consciente, con gente que te ayuda, otras veces, bueno, aprendés así a la experiencia y trabajás sobre eso, pero creo que no trabajé nunca sobre el miedo, sino trabajé sobre las cosas que hay en ese escenario que me despiertan y me disparan esta emoción para tratar de, bueno, entrar lo menos cagado posible y tratar de estar lo más natural posible, ¿no? ¿Tiene algo de sentido eso? ¿Qué le parece? Sí. Para mí tiene muchísimo. Va por ahí a un poco lo que decíamos, no sé si se trata de combatir, sino de aceptarlo, abrazarlo y procesarlo. Decir, bueno, pará, porque cuando vos no dijiste combatir, pero a veces la gente lo niega, y cuando lo negas es peor. Es decir, También. no hay que tener, no, ahí es peor porque creo que ahí te metes en el loop de, uy, va creciendo. Me parece que hay que aceptarlo, procesarlo y de última ir desarmándolo y decir, che, pero pará, ¿qué es lo que tengo miedo de esto? Bueno, esta situación. ¿Qué herramientas tengo para afrontar esta situación? Esto. ¿Cómo me preparé para esta situación? Y ahí creo que podés hacer que disminuya, que igual es un montón, ¿no? Pero creo que eso, no se trata de combatir. No sé qué quería decir Pitu, si está ahí un poco de acuerdo con desde su campo. Sí, no, estoy 100% de acuerdo y de hecho ahora creo que se lo puede complementar un poco más, ¿no? Esta idea de que
el miedo, como cualquier emoción, como dijimos, son avisos de algo que está pasando dentro nuestro. Ujú. Y bueno, uno también, o sea, mientras esté en pleno uso de su centro intelectual, claro, pueda como observar y discernir, uno va a tomar una decisión favorable, en el sentido de que, supongamos que yo tengo miedo de algo. Ok, ese es mi interior alertándome de algún posible peligro, amenaza o riesgo. Genial. Ujú. Ahora, yo intelectual y racionalmente tengo que ver si ese riesgo Es- eh, es realmente tan importante o no. O sea, o qué es lo que me está queriendo transmitir este miedo, ¿no? Porque quizás me está transmitiendo una parte en la que yo me siento débil, o me creo débil y quizás no lo soy, eh, ¿no? Puede estar basado en alguna falsa creencia, ¿no? ujú. Eh, entonces, como que ahí la importancia siempre va a ser el discernimiento, el tema de analizar, de reflexionar, como bien dijeron, no esconderse de ese miedo, no evadirlo, no salteárselo. A veces puede haber momentos donde sea necesario, Claro. obviamente puede ocurrir, pero principalmente atenderlo y observarlo, ¿no? O sea, no validarlo automáticamente, pues Ujú. puede ser un miedo errado, puede ser un vicio que uno arrastre de experiencias o vivencias anteriores, pero que hoy no tenga, o sea, no esté cumpliendo su función, que eso pasa un montón realmente. Entonces de ahí es que uno tiene que discernir y elegir realmente qué hacer, ¿no? Pero Claro. tomar una decisión pensada, consciente, porque ese miedo te puede alertar de un peligro o te puede hacer sentir que hay un peligro cuando realmente no lo hay. Exacto, exacto, exacto. Es como quien dice, ahora cuando trajiste la palabra racional y esa parte, digamos, como quien dice pensar en frío y lo vuelvo a llevar o ser frío, como quien dice, volviendo a este tema del deporte, siempre llevo ahí, pero ver a tipos que están en un escenario donde hay miles de personas mirándolo, el otro que está enfrente tuyo o un equipo enfrente tuyo y el tipo está como si nada, está totalmente esto racional y pensando que yo tengo que hacer esto y es esto, el resto. Claro. Lo pone a un costado y vamos a lo que hay que hacer. Eso es como quien dice, ¿no? Pensar esa cosa en frío. Muy, muy interesante eso, muy interesante. La parte, creo que me despertó mucho la parte cuando dijiste racional. Eh, Mm. me llevó mucho ahí, está bueno. Y ahora, nosotros teníamos acá una pregunta sobre esto y es, ¿qué hay detrás del miedo? Porque, bien, ¿qué es? Dijimos, o por lo menos intentamos ponerlo acá. Lo pusimos como una emoción, estamos acá, digamos, desglosando un poco de cómo funciona, de dónde viene, qué nos pasa, pero ¿qué hay atrás de eso? Porque, Tirar una frase que encontré y que ahí va. me interesa mucho la opinión de Pitu, porque la toco en algunos momentos. En una de las definiciones que encontré decía, es una desproporción entre la amenaza a la que nos enfrentamos y los recursos con que contamos. Oh, Me pareció como interesante como para pensar, para arrancar, ¿no? Y Mm. ahora te toco la pelota a vos, Pitu. tranqui. Mira, a ver, con respecto a esa definición, como arrancando desde esto último, te diría que no estoy tan de acuerdo porque no siempre implica una desproporción. Quizás es muy real y me conviene escaparme, Escapar. huir, no sé. Claro. Es como que yo trato de ser muy cuidadoso con no generalizar, porque ahí es donde se generan falsas ilusiones también. A veces es necesario, en pos Sí, de sí. ser más, de Abarcativo. simplificar un poco las aplicaciones, claro, pero justo con eso me parece ya un poquito hasta peligroso, te diría, porque es como algo me asusta, entonces no, este miedo es inválido porque yo puedo todo y capaz Claro, que es no es como tan que así. decir, no es tan desproporcionado, pero me cagué muriendo. O sea, Claro, como que el tigre y no era claro, tan tal cual, ¿no? grande, pero era un tigre. No, es Claro, que tal cual. Ok, también puede ser una desproporción, decir, no tengo los recursos para enfrentarla y está bien que tenga miedo y tengo que huir. Claro, por eso, tal cual. Entonces como que yo me quedo con que es el aviso de una posible amenaza o riesgo. bien. Posible, de que sea real o no, es otro tema, ¿no? Y entonces, Y bueno, después, eso, sí, ¿qué, sí, qué hay decime. detrás? Digo, ¿hay Claro, un detrás? Porque digo, hay emociones, nosotros, personas, siento, pero ¿de dónde viene? mira, bueno, acá ya esta pregunta está buenísima porque ya nos permite ser un poco más específicos, ¿no? Con la cuestión, porque yo creo que cuando hablamos de miedo podemos dividirlo en dos categorías principales. Ujú, Una son los miedos asociados al instinto de autopreservación y supervivencia, ¿no? Donde uno puede tener miedo de salir lastimado, de lesionarse, de morir, eh, o de que alguien se muera o salga lastimado, cosas que tienen ujú, que ver ya con la propia integridad física, ¿no? Con la salud, con la vida. ujú, Digamos que esos miedos son válidos. Pueden estar descalibrados, sí, obviamente, pero digamos esos ujú, miedos operan más de lo instintivo. Ahora, después hay otra categoría de miedos
que podemos decirle más los miedos psicológicos, porque tienen que ver con un funcionamiento de la psique en su desarrollo, que hay esos miedos, si me preguntas qué hay detrás, yo esto lo saco de lo que es la filosofía, perdón, de Cuarto Camino, que dicen que detrás de cada miedo hay un deseo, ¿no? Que esto ya es una idea mucho más importante y más movilizadora incluso en un punto, ¿no? Uf. ¿Por qué? Porque detrás de cada cosa que a vos te asusta, donde no esté tu vida en peligro o tu salud, muy posiblemente haya algún deseo que uno quiera cumplir y tenga como ese miedo, que podríamos decir, acá ya no vamos a otro tema que podría ser muy interesante, que a mí me gusta catalogarlo como es el miedo a ser feliz, ¿no? ¿Quién sigue con esto? Yo no puedo más. Claro. Esto se me escapó de las manos, es increíble. Nunca, de verdad, no, nunca lo había pensado así. Sí, esto, ¿sabés qué? Esto que decís del miedo a ser feliz. No es algo recurrente, pero me ha pasado, digo, ¿cuántas veces como que esa cosa del auto boicot, no sé si viene a la mano, pero digo, esa cosa que uno mismo se machaca? Pero nunca lo había pensado desde esa primera parte que decís, atrás de un miedo hay un deseo. Eso me pareció increíble. Y automáticamente sí. hago un par de asociaciones. Pero ya esto es para, ¿Viste? Sí, sí. pero esto ya es para mi terapia los martes. Es otro podcast. Pero Claro. increíble, muy bueno eso. Me gusta mucho y estaría bueno algún día tal vez ir derecho a eso. Tratar eso me gustaría, estaría bueno. Entonces, Sí, sí, sin duda. siguiendo un poquito, medio que entendiendo esto que hay detrás de un miedo, que pueden ser muchas cosas, y haciendo estas diferenciaciones entre tipos de miedo, por decirlo de alguna manera, yo me pregunto, ¿cómo estos miedos se manifiestan en nuestras vidas? ¿Cómo el miedo se manifiesta? Uf. ¿Agus? Bueno, yo voy por un poco el lado donde veníamos, en esto de que se manifiesta como este estado de alerta y tenemos categorías, como le dijo Pito, más intuitivas, más de señal de amenaza, más una respuesta biológica, y otro capaz que corren por este lado psicológico. No lo había pensado inicialmente por ese lado, pero está. Uh-huh. Y después algunos que podemos calibrar capaz como más reales y unos que los autoconstruimos, ¿no? Que un poco nos auto boicoteamos. Y vos dijiste bien señalaste muy bien esto de que, bueno, vos ves, me pasa mucho con los boxeadores, con la gente que pelea, que está en un estado de tranquilidad y decís, che, no tiene miedo. Y Bueno, sí. es un pero el que está enfrente te quiere arrancar la cabeza y hace 2 semanas que está comiendo poquito, está débil, y no A te, los... no te duele un músculo, no te lesionaste, no tuviste y ¿qué hace toda esta gente? Lo supera. Y lo acepta, pero lo supera y pone el énfasis en otro lado, creo yo. Una estrategia capaz cognitiva de decir, soy el mejor, entonces lo va como trabajando desde otro lado y desde la herramienta. Y creo que ahí va de cómo nos confrontamos con eso, cómo podemos, porque hay casos creo que no puedes confrontarlo tan directamente, Claro. pero con esto, ¿no? De qué herramientas contamos. Traigo acá el maestro que Kobe Bryant decía, ¿por qué cuando tiro faltando un segundo No. la emboco con todo el nervio que hay? Y porque es una situación que la practiqué 10.000 veces. Entonces no es que me enfrento a una situación ahí y es la primera vez que la hago, no. Y el chabón tenía tanta confianza, no tenía miedo. ¿Por qué? Porque dice, es algo que lo hice, después puede errarlo, ¿no? Pero dice, lo vengo practicando y lo tengo ensayado todo el tiempo, ¿no? Y eso me parece que funciona para muchos escenarios, donde, ¿por qué estás nervioso? Podés tener miedo ante esta situación y de repente repensarla desde el lado de qué herramientas tengo para encontrarla e ir desarmándola. Está buena la pregunta de, y no cómo lo confrontamos, sino por qué tengo miedo. Si tengo esto y esto y esto y esto. Y bueno, ahí lo empezás a laburar un poco distinto. Yo creo que podría ir por ese lado. Ok, interesante. Interesante lo de Kobe Bryant. Tiene algo que... Sí, No, sí, tiene algo que un quiero... referente. Sí, un gran. ¿Qué quiero decir después? Pitu, ¿qué me contás? Sí, a ver, con respecto a tu pregunta, esto de cómo se manifiesta también el miedo, esto también es algo muy interesante también, que es esto, a ver, el miedo ya cuando hablamos de la parte psicológica, no dejando los miedos biológicos instintivos, Uh-huh. también es algo que es muy difícil de observar, porque a mí me gusta decir que el miedo es como una emoción muy hábil,
muy hábil porque se suele disfrazar de otras cosas, ¿no? A veces se disfraza de practicidad, de prudencia, de indiferencia, de soberbia incluso muchas veces, pero es miedo, ¿no? A fin de cuentas. Está Ahí es muy donde bueno también esto. esta parte No, de... esa es terrible. Sí, sí, no, esto es bastante fuerte y lo digo también desde mi vivencia, ¿no? Yo también Por supuesto, no, me no, he hecho no. Es, el prudente, pero no, era miedo, esto ¿no? esto nos Eh, incluye a todos. no, Sí, no, sin sí. duda, sin duda, sin duda. Entonces, bueno, ahí es donde también es importante esto bueno, de desarrollar esta capacidad como de autoobservación, de autoconocimiento, ¿no? Que esto es básicamente como la piedra angular de mi abordaje terapéutico, Ujú, porque precisamente ocurre esto, que aquellas señales que nuestro interior nos da no son tan obvias para nuestra conciencia o nuestra razón, ¿no? claro. Entonces, a veces es importante ir despojándonos de ciertas capas de percepción, digamos, o de comprensión para realmente llegar a la esencia. Porque esto de que el miedo se disfraza de muchas cosas, para mí es realmente muy, muy evidente. Claro, claro, claro. Y qué difícil esto que decís vos de autoconocimiento, de ir conociéndose en nuestras diferentes capas para cuando nos pasan diferentes cosas, porque no es que tenés a alguien que te dice, ahora estás haciendo esto en vez de esto. Sos vos que te tenés que dar cuenta que en realidad lo que estás disfrazando es lo de atrás con esto. Eso es complicadísimo. A mí me ha llevado mucho trabajo y bueno, debo seguir haciendo en otras, ¿cómo es? Para con otras cosas me debe seguir pasando. Pero voy a la pregunta ahora yo, y es cómo se manifiesta esta pregunta que estamos haciendo, cómo se manifiesta en nuestras vidas. Y yo lo había pensado desde el lado, como que el miedo para mí se manifiesta, como decís vos, en muchas versiones. Pero esto que tenga diferentes versiones, creo que la mayoría va a parar a esta cosa de supervivencia porque no querés fallar o porque no querés perder. Como que no me voy. Creo que los biológicos no me tocan tanto, ¿no? No me han tocado tanto. No son tan cercanos. Digo, nunca estuve en un momento en el que me tenían que operar y la iba a quedar, ¿no? Entonces, los miedos que se me han manifestado a mí son muchos con no lograr. Y ese no lograr es la expectativa. Y esa manifestación muchas veces de la cantidad de miedos que hay, que se manifiestan en nosotros, que no son nuestros y que vienen desde afuera. O sea, son nuestros, pero que vienen desde afuera. Yo eso lo sufrí muchísimo. Muchos años sufrí eso. Y quería ir a eso para contarlo desde ese lado, que es algo que quizá no pensé que fueran a abordarlo de esa manera. Y aprovecho que a mí me pasaba mucho. Muchas veces haces cosas o te esforzás o mal, digamos, dejás cosas de lado por un miedo que en realidad no existe así per se, digamos. Vos lo que no querés es no desilusionar a alguien o no fallar para esa persona o cumplir con la expectativa de ese otro. Y eso es muy peligroso, creo yo, cuando no nos damos cuenta que se lo estamos entregando a otro. Porque yo lo puedo decir hoy, quizás, después de haber hecho algún proceso, de haberme sentido mal y ir a buscar esa respuesta. Pero mucho de eso te lo bajan. Y lo traigo también porque el otro día escuchaba en la radio, pues escucho la radio argentina, me gusta mucho la radio, y hablaban de que empiezan a hacerse estos campamentos de los nenes que van a jugar y hacen deportes y nenes chiquitos. Y hay una propaganda que salió en España, que son nenes que juegan a la pelota, creo que es del Barcelona o de algún club de esos grandes, y son nenes que salen hablando, los nenes diciendo, papi, si vas a gritarme, no vengas. Mami, si vas a retarme porque no hice el gol, no vengas. Mami, si te vas a pelear con el así. Y eso te da miedo después a un montón de cosas, me parece. Porque no querés que fallarle a tu papá o no llegar a la expectativa de la abuela o a la cosa del otro. Esos miedos no sé en qué parte entran, pero son algo que se manifiestan y me parece que está bueno tal vez reconocerlos o evitar pasárselos a otros, tal vez. Desde ese lado quería llevarlo. Y ahora, ¿cómo nos relacionamos con estos miedos? ¿Cómo uno se relaciona con eso? Bueno, yo creo que acá no hay una respuesta y hasta repensaría la pregunta de decir, ¿cómo me relaciono? Creo que es eso, ¿cómo elijo relacionarme con esos miedos? Bueno, desde este lado, desde buscar las herramientas para confrontarlo, desde la huida, desde me inmovilizó,
y creo que va por ahí, y acá me parece, por lo menos para mí, no hay una respuesta. Es cómo elijo yo relacionarme con esos miedos. No sé qué opinan ustedes, chicos. Mira, a ver, de mi parte, sí, la verdad que concuerdo con eso, con que no hay una respuesta, pues también sería caer en una generalización que creo que no va a ayudar a nadie. Eh, pero sí podemos acercarnos como a dar algún tipo de solución, si se quiere, de reforzar esto que ya dijimos, ¿no? Esto de tratar de mantener el discernimiento, la razón, para ante ese miedo, ante ese aviso, tomar una decisión que nos acerque a donde queremos llegar, Claro. o por lo menos no nos aleje, ¿no? Eso sí, Y entender cómo está operando ese miedo. Claro, eso que es no nos fundamental, ¿no? Ujú. Cada un plus ahí que suma mucho. Y por eso no es como esto de poder discernir, de también entender que el miedo se disfraza de muchas maneras y saber cuándo está operando y cuándo no, que a fin de cuentas también de lo que se trata de eso es ser honesto con uno mismo, ¿no? Quizás uno está también muy inmerso en un personaje, como decía también Agus, con respecto a la expectativa que hay en otros, a lo que crees que otros esperan de vos, o los condicionamientos que uno fue también absorbiendo del entorno, son pequeños personajes que vamos construyendo, ¿no? Y Sí. está todo este trabajo de ir despojándonos de eso para ir llegando a ver a qué realmente tenemos miedo y cómo actuar con eso. Pero obviamente cada escenario donde la emoción se presente va a ser un escenario único, irrepetible, Claro. que hay que abordar con todo con toda la información que tengamos ahí disponible. Claro, eso me gustó, que sea único y repetible, eso es muy loco, no funciona igual, por más que la situación sea la misma o lo que vayas a hacer es lo mismo, ese es distinto a cualquiera de los otros, tal cual, me parece Mm. muy interesante, eso muy bueno. Bueno, increíble, la verdad que, o sea, a mí me quedaron más dudas que antes, pero, pero lindas cosas para quedarme pensando, de verdad lo del deseo me quedó muy marcado. Eh, yo creo que Agus debe tener algo para decir sobre alguna frase del miedo. Alguna. tenemos casi. Lo único, no pude encontrar el autor, sé que es un veterano de guerra, Ya está es una frase cayendo, que... ya me está cayendo, ¿no? Vamos, no me falle en el momento de la frase. Y dice, he vivido entre guerreros el tiempo suficiente para saber que el hombre sin miedo no existe. Ahí va. Un tipo que es un veterano de guerra, no pude encontrar, rastrear el nombre, porque es una frase que siempre me la contaba mi papá de un libro, pero no la encontré después de quién era. Pero me pareció muy buena, pues esto, ¿no? No existe la persona sin miedo, porque justamente es la señal de alerta y bueno, todo lo que estuvimos hablando. Tal cual. Me parece muy buena, está bueno, muy bueno. Bueno, Pitu, algo que quieras como, no sé, Agus tiene las frases, yo tengo mis maneras de cerrar. Digo, ¿tenés algo para contarnos? ¿Algo que quieras decirles a la gente, a alguien? No, nada más. La verdad que espero que todo esto que expusimos les sea útil, les sea productivo. Y obviamente, si bien acá quizás no resolvimos nada, porque son temas muy concretos, por lo Abstracto. menos ayudar a alguien, claro, ayudar a que la gente se acerque a estos temas, haga también su propia Exacto. búsqueda y busque esto de también, si queremos inspirar algo, es que empezar a ser más honestos con nosotros mismos, creo que es el mejor consejo que se puede dar. Espectacular, de verdad. Eso para quedarnos de verdad. A manera de cierre, creo que esa es la oración que tenemos que dejar. Es que seamos más, que busquemos, porque que no tiene que ser una orden. Que tratemos o busquemos de ser más honestos con nosotros mismos, porque al final del día eso nos va a hacer mucho mejor y nos va a permitir ser nosotros, lo cual incluye lo lindo y lo feo, lo que nos gusta y lo que no nos gusta tanto, así como es el miedo y otras cosas. Así que chicos, nada más que decirle, agradecerles por este domingo, por este lindo banquete, por esta linda mesa que armamos hoy, que la verdad que la disfruté muchísimo. Va a haber más. Y nada, mandarles un abrazo grande a los dos están en Buenos Aires, ¿no? Sí. Ah, bueno, vos sí, Sí, pero sí, Gerard también. Así que yo también. mandarles un abrazo grande allá a Buenos Aires, a Argentina. Y nos vemos el domingo que viene. Nos vemos, Bueno, nos amigos, vemos. Un abrazo, chicos. Muchísimas gracias por la invitación, ¿eh? De nada, buen domingo. El banquete de Epicuro.